interno, corto de unos 20 minutos, y desde Atenas estamos en la isla de Chios. Estamos rodeados de montañas, puerto bastante importante, donde hay embarcaciones deportivas, y más atrás algún crucero y ferries que van y vienen de las islas a Atenas, porque es la otra posibilidad. Esta es la quinta isla en tamaño de Grecia. Estamos en el continente europeo y vamos a conocer Chios. La mastija, desde hace 3000 años, solamente crece en el sur de esta isla. Hasta hoy no se sabe por qué y se han hecho muchos estudios. Se dice que por el clima particular, por el ecosistema, pero la realidad es que hasta Cristóbal Colón intentó plantar mastija en el Nuevo Mundo y no lo consiguió. Las cartas escritas por Colón a Isabel hablan de que él en su juventud hizo 2 viajes a esta isla de Chios y conocía perfectamente la producción de la mastija. Hoy este es el único lugar del mundo que sigue produciendo mastija de la misma forma que hace 3000 años. Se da de generación en generación, es un cultivo que se hace de forma tradicional, no industrializada, por lo tanto es algo tan caro y tan difícil de conseguir que es un producto hoy considerado entre los mejores y más exclusivos de todo el mundo, y esto solamente en este lugar, en la parte sur de la isla de Chios. Llegamos al sur de la isla y vamos a conocer el pequeño pueblo de Pyrgis. Pyrgis es un pueblito medieval que tiene la característica de que es el único que conserva las fachadas de sus casas pintadas con motivos geométricos. Vamos a ver que gran parte de estas casas son muy antiguas, pero están permanentemente siendo restauradas. Estos motivos no son azulejos, son frescos. Están pintados al fresco, por eso están permanentemente siendo retocados. Pero es impresionante, no son solo algunas casas, son prácticamente todas las que tienen estos motivos. Como pueblo medieval mantiene su estructura, o sea que las calles son muy estrechas, no estaban pensadas en el momento para automóviles y siguen además las ondulaciones del terreno, por lo tanto no son rectas. Miren la poca distancia que hay entre los balcones, los vecinos prácticamente podían pasar de una casa a la otra y el contacto era muy estrecho. Y otro detalle, por ejemplo, es que en esa época no había saneamiento, así que la gente juntaba las aguas negras del baño en baldes y en general tampoco se tenía el concepto de la higiene, no se sabía que la limpieza hacía que las personas no se enfermaran. Entonces desde estos balcones uno iba caminando y de repente le podía caer un balde de aguas negras en la cabeza. Seguimos recorriendo las callecitas de Pyrgis y seguimos además deleitándonos con las fachadas con motivos geométricos. Todas las casas son de piedra, muy antiguas, cientos de años. Las que están revestidas están pintadas con motivos geométricos y frescos. Las otras mantienen su estructura a la vista, la piedra original. Un espectáculo, una maravilla. Y además las calles van siguiendo las ondulaciones del terreno, entonces empiezan a generar estas cosas. Como no hay planificación urbana recta, se iban construyendo unas al lado de otras y en determinado momento quedaban tan encerrados que tenían que hacer túneles dentro de las casas para que las calles se conectaran. Y es así que se crearon estas bóvedas hechas de piedra. Ponían piedras de un lado, ponían piedras del otro y cuando llegaban al punto del medio colocaban la piedra clave, así se llama, clave, porque esa piedra de forma triangular de cuña era la que trababa la fuerza y de esa manera era la que aguantaba toda la estructura. Era la piedra clave porque si no se colocaba bien se venía todo abajo, y así están construidos estos muros y las bóvedas de las calles. Uno da un paso y pasa de un balcón al otro del otro lado de la calle. Seguimos caminando, siempre cruzándonos con motos, porque los autos no pueden entrar, los vehículos no pueden entrar en estas pequeñas calles, y llegamos por ejemplo a una plaza. Es increíble este lugar, es maravilloso, vale la pena perderse en estas callecitas de Pyrgis.
Esta es la pequeña iglesia de Pirgi que sigue la misma coherencia de todo el pueblo. Fachada blanca, motivos geométricos de color marrón, lo que le da una uniformidad a todo este lugar que parece haber sido diseñado en conjunto, pero como es un pueblo medieval, fue construido a lo largo de decenas de años. Y esto es algo particular también de esta región. Esto que vemos colgado son pimientos, pero lo que está más atrás son tomates. Aquí se cultivan muchos tomates y los ponen a secar. Este es un clima seco. Es común ver en las fachadas de las casas las ristras de tomates colgando para dejarlos secar y después comerlos en ensalada con queso feta típico griego, como una ricota muy salada. Queda deliciosa. La ensalada griega es básicamente tomate con cebolla y este queso feta. Y aquí vemos que están vendiendo tomates en una pequeña camioneta, todo tipo de verduras, ¿no? Aquí también hay mucha fruta, uvas sobre todo, pero lo principal es el aceite de oliva y un producto que pocas veces creo que alguien escuchó hablar de él. Es la especia más cara después del azafrán. Sin embargo, es tan exclusiva que no se conoce demasiado. Lo utilizan los chefs para darle el toque personal a las comidas, se utiliza para hacer golosinas, se utiliza para hacer chicles, dicen que tiene propiedades digestivas, dicen que también reduce el colesterol y se cultiva exclusivamente en esta isla desde hace 3000 años. Y estas son las plantaciones de mastija. Este arbusto espinoso, que uno a primera vista no lo identificaría con nada productivo, es el responsable de la economía de esta zona. Y si nos acercamos más, aquí en el tronco, vemos como la savia del árbol es una resina que se puede sacar y es como el caucho. Si uno lo come, es una goma, lo puede masticar como un chicle, pero además tiene muchas otras propiedades. Y de la misma manera que el caucho, en la época dorada, hizo crecer a grandes ciudades como Manaos, que estaba a mayor nivel que Nueva York o París debido a la cantidad de dinero que se obtenía de ese producto. La mastija también sigue generando gran cantidad de divisas en esta zona, que además, a diferencia del caucho, que los ingleses lograron sacarlo y plantarlo en otras colonias para dominar el producto, en este lugar no lo han podido sacar. En el mundo no existe otra zona, por lo tanto son privilegiados los cultivadores de mastija y por eso generación tras generación, desde hace miles de años, las familias van transmitiendo los conocimientos y a pesar de que este lugar fue parte de distintos imperios y de distintas civilizaciones con ideologías muy encontradas, cada uno de los que colonizó esta zona respetó siempre a las familias de los cultivadores de mastija, fueran musulmanes, católicos, porque eran los únicos que sabían cómo hacerlo. Así que este arbusto, que a primera vista parece insignificante, es el responsable de la economía y de que esta zona se mantenga desde hace miles de años viviendo del producto. Ahora vamos a conocer un pueblo único. Está construido enteramente de piedra y es de la época medieval. Esto no sería diferente a otros pueblos europeos si no fuera porque todas sus construcciones son una sola masa de piedra. El pueblo entero está unido. Las casas no son individuales. Es una gran muralla donde las mismas casas forman parte de la construcción de defensa. Esto era para evitar los ataques y de esta forma estar mejor protegido. Uno puede caminar por grandes bóvedas de piedra y meterse adentro de las casas, que a su vez también están construidas con bóvedas de piedra. Es un caso excepcional en el mundo y todo esto fue gracias a la exportación de este producto también único que se produce solo en ese lugar. De hecho, el pueblo está en el centro de producción de la mastija. Estamos en plena zona de producción de la mastija y este es el pueblo de Mestá, otro pueblo medieval que vamos a conocer internándolos en sus callejuelas. Dejamos pasar a la moto. Para variar, los vehículos están adaptados a este lugar. Si yo me estiro, puedo tocar con las dos manos
las dos casas del lado diferentes de la vereda, así que las motos son el único vehículo, además de las bicicletas, que pueden transitar por acá. Observen esto, las paredes de piedra, el arco. Para entrar a esta casa yo me tengo que agachar, debe tener aproximadamente unos 60, unos 55 de altura. Todo esto sigue intacto desde la época medieval y miden el ancho de los muros. Debe tener unos 60 centímetros. La ventana muy pequeña, con rejas. Y esto era porque estos pueblos en esa época eran atacados permanentemente y las casas eran prácticamente bastiones amurallados. Seguimos recorriendo el pueblo y entramos dentro de otro túnel que nos conecta con la calle. Es como un laberinto. La Mastija era tan importante y tan rentable que de los 60 pueblos que había en esta zona, 40 eran como este. Este no es un pueblo que se haya construido casa por casa, es una ciudad fortificada. Se construyó con grandes muros sobre los cuales las casas tenían entradas bastante pequeñas. Es como una gran muralla permanente, toda unida para protegerse de los invasores. Los genoveses, que fueron los que conquistaron esta zona, utilizaban este lugar como si fueran una empresa. Cultivaban la mastija, la guardaban en una torre y en esa misma torre llevaban la administración del producto. En esa misma torre también guardaban armas, porque si eran atacados, esas armas eran repartidas entre los pobladores del lugar. Todo se conserva intacto, solamente en este pueblo, porque los otros fueron destruidos por los terremotos. Así que aquí podemos ver la impresionante construcción dada por la economía de la Mastija, que hasta el día de hoy sigue siendo un monopolio de esta región. Y además de los laberintos, el ancho y la solidez de los muros, por toda la ciudad vemos signos de que esto era una fortaleza. Observen que esta pared no es recta, no es perpendicular, sino que se va ensanchando hacia la parte de abajo para darle mayor resistencia a la estructura y además a los impactos de los posibles ataques. Lo increíble es que esto se haya conservado a pesar de los terremotos y es debido a la buena construcción, a la solidez, en gran parte por los arcos que mencionábamos hoy. Los genoveses y los musulmanes, cuando ocuparon sucesivamente este lugar a causa de la producción de mastija, se encargaban de que este producto siempre tuviera un precio alto. Era muy fácil, como es el único lugar del mundo donde se produce, lo que hacían era anualmente quemar grandes cantidades de árboles de mastija. De esta forma quedaban pocos y se producía poca cantidad, por lo tanto el precio subía. Se encargaban de mantener el precio al mismo valor que la plata. Un kilo de plata valía lo mismo que un kilo de mastija. Estamos hablando de la savia de un árbol. Y además de mastija, en otra parte de la isla se producen cítricos. En la época en que se trajeron era uno de los bienes más preciados del mundo, porque los grandes viajes se hacían en barco. No se conocían las vitaminas y los marineros morían de escorbuto por falta de vitamina C. Lo que sí se sabía es que los cítricos calmaban el escorbuto, o sea que los marineros que comían productos como naranjas o limones no morían de esa enfermedad o se curaban. Por eso la naranja de Asia pasó a África, de las colonias africanas se pasó a España y de España fue a América, a Italia y pasó a Grecia. En esta isla, por el clima, se empezaron a producir cítricos y fue así que junto con la mastija eran uno de los productos más importantes de la época, lo que generaron grandes ganancias para la gente que vivía en este lugar. Hoy todavía se siguen produciendo naranjas de muy buena calidad en una parte de la isla.
Durante la guerra entre Venecia y Génova, los genoveses conquistaron esta isla y esa es la principal razón por la que hasta el día de hoy los grandes navegantes de este país siguen teniendo base en este lugar, porque generación tras generación siempre se quedaron aquí. Todavía hay descendientes directos de Cristóbal Colón y otras familias que más adelante genovesas se instalaron en la isla. Para tener un ejemplo, la mitad de la flota mercante griega hoy es de armadores de la isla de Chios. En las montañas de la isla de Chios. Tiene 150 millones de años de edad y a pesar de eso fue descubierta hace muy poco, en el año 1985. La caverna está habitada por murciélagos y la única entrada de luz natural es un pequeño agujero que se ve allá arriba. Por debajo hay más de 50 metros de profundidad y está rodeada de estalactitas. La humedad ambiente es de prácticamente el 100% y se mantiene con una temperatura constante todo el año de unos 17 grados. Allá arriba se ve la entrada de luz natural y ven la inmensidad de esta cueva. Los únicos habitantes son murciélagos que salen a la superficie por el pequeño agujero superior y se genera un microclima perfecto para ellos porque la humedad y la temperatura son constantes. Tengamos en cuenta que durante 150 millones de años este lugar siempre tuvo la misma temperatura y la misma humedad. Estas formaciones que parecen esculturas hechas por el hombre fueron hechas por la naturaleza durante cientos de miles de años. Pequeñas gotas, la humedad que escurre por las paredes, lleva minerales que se solidifican y con el correr del tiempo y la acción de la gravedad van cayendo y van formando en algunas partes agujas, estalactitas, y en otras partes esas estalactitas se unen para formar lo que parecería una tela que se mueve con el viento. Sin embargo, está estática desde hace millones de años. Hoy se hicieron unas pasarelas para poder recorrer toda la cueva, pero los primeros exploradores fueron espeleólogos que llegaron con sus equipos, se tuvieron que colgar con cuerdas y hay que tener en cuenta que esto es muy peligroso porque la humedad ambiente del 100% hace que todo esto sea muy resbaloso, así que hay que andar con mucho cuidado para no caerse. Miren esto, estas son las estalactitas que con el paso del tiempo y la humedad van llevando minerales y van formando agujas que en estos casos son de unos 20 centímetros, pero en la parte superior tienen varios metros. Cuando la gota llega al piso, también ese mineral se va acumulando y forma lo que se llaman las estalagmitas, que es básicamente lo mismo, pero en vez de estar hacia abajo, apuntan hacia arriba, hacia el cielo. Esto es una maravilla, es una de las cosas que uno lo sorprenden cuando se encuentra en el medio de la nada de estos campos áridos con este tipo de cosas que dan la pauta de que esta es una región muy rica.
Esta es la iglesia del Arcángel Miguel, construida exactamente en el piso intermedio de la antigua torre donde los genoveses guardaban la mastija. Y hay que observar lo que es esto, una maravilla, la ornamentación, los trabajos de orfebrería. El Arcángel Miguel al fondo está absolutamente cubierto de plata, trabajada, traída desde San Petersburgo, porque esta iglesia además tiene mucha influencia rusa. Los caireles, las lámparas, las pinturas, es todo impresionante y es un fiel reflejo de la economía y del auge que tuvo y tiene este lugar debido simplemente a la savia de un arbusto que a primera vista parece insignificante. Vamos a seguir recorriendo las calles del pueblo. Y además de toda esta comida sana y deliciosa, el pan es espectacular. Así que vamos a empezar con un poquito de pan nomás, porque si no después no me van a entrar todos estos 17, 18 platos típicos que vamos a probar. Queso, ¿Sí? con tomate, Sí. un poco. Estos son los tomates que veíamos secos en las paredes. No lo creo eso, porque los secos los utilizan para preparar un tipo de salsa Ah, solamente. Eso no es salsa. esto es tomate fresco con Tomates queso. frescos, con queso. Con queso. ¿Y aquí qué tenemos? Habas. Habas, Sí. de habas, los grandes. Los llamamos griego gigades. Gígade. Gigades. Por gigante. Por grande. Sí, porque son enormes. Es picante. Sí. Todo tiene aceite de oliva, ¿no? Sí, Todo. Utilizamos ese tipo de oliva en Grecia más a menudo, creo. Sí, yo la comida que probó casi todo tiene. Y esto, por ejemplo, berenjena. Berenjena. Sí. Y también se prepara con aceite de oliva, Con aceite de oliva, tomate, cebolla, herbes o- hierbas. Es como la base de la musaca, ¿no? Sí, ¿Esto, por ejemplo, qué es? taramás. Taramás. Taramás, sí. Es un tipo de pescado, los preparamos de un ¿Pescado? tipo de pescado, sí. Ah, pensé Taramás. que no parece Huevos. pescado. Y con aceite de oliva también. Huevas, sí. Ah, huevas de pescado. Huevas De pescado. Riquísimo. Muy rico. Esta es la La ensalada. ensalada tradicional en Grecia. Ensalada griega. ¿Qué tiene? Queso. ¿Este es queso feta? Queso feta. Que es queso sí, de cabra, ¿no? queso de cabra. Eso es una hierba especial que hacemos en Chios, que se llama crítamo. Crítamo. Sí, está cerca del mar. ¿Ah? Eso, podemos encontrarlo cerca del mar. Es de aquí, de Gios, de la De isla. Chios, sí. ¿Sí? Se come así nomás. Sí, puedes gustarlo. ¿Te gusta? Me gusta. Sí. Tiene como vinagre, ¿no? Vinagre. Cebolla, tomate, Tomates, pepino. pepino, sí. Y aceite de oliva para variar. Y eso también es muy diferente. Eso se llama capari. 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 La comida tradicional incluye muchas verduras, ¿no? Y especias. Sí, es la cocina Mediterránea. mediterránea. Y- Todo eso, y es muy saludable. Es muy saludable. ¿Qué tenemos aquí? Cordero. Cordero. También con una salsa de zanahoria, hierbas y aceite de oliva. Sí. ¿Hay algo que no lleve aceite de oliva? No, todo tiene aceite de oliva. Todo. ¿Siempre comen así mucho? Se ve No. que es porque la comida es bastante sana. Tenemos un porcentaje de griegos que están gordos, Sí. podemos decir, porque hemos dejado la cocina tradicional en los últimos años. Por eso ocurre. Por eso, si Sí. siguieran comiendo la comida tradicional, Sí. o sea que hay que comer la comida Sí. regional y dejar de lado las hamburguesas. Eso es lo que voy a hacer yo. Voy a empezar por este plato, hay 5, 6, 7 para probar. Son todos productos naturales de aquí de la región, Sí, por los pueblos. de los pueblos. De los pueblos de allí. Siempre del país. Sí, del país. Del país.